Amigos de Coavisa Digital, qué gusto poderlos acompañar en esta ocasión para analizar un poco el panorama político actual un día después de las elecciones generales. Para acompañarnos, o nos acompaña en esta ocasión, Carlos Rojas, quien es conductor del programa Políticamente Correcto y también es analista político. Carlos, buenas tardes, gracias por brindarnos estos minutos. Hola, buenas tardes. Un gusto estar con toda la gente que nos sigue a través de ecoavisa.com. Carlos, ¿cuál es tu opinión acerca de lo que está pasando ahorita? Con una diferencia muy mínima, aún no se conoce quién estará en la contienda política de la segunda vuelta. Lo único que se sabe hasta ahora es que Arauz es el candidato que sí va a estar el próximo 11 de abril en la papeleta. Bueno, en primer lugar, es una elección medio inédita para el país en general por el hecho de que son dos candidatos que se pelean por el segundo lugar y con un margen escaso de más o menos unos 20,000 votos, ¿no? Me parece a mí que, creo yo, que es tan compleja la situación que vive este momento el país en términos políticos, que creo yo que el anuncio que esta tarde acaba de hacer Guillermo Lasso en el sentido de esperar con tranquilidad, madurez y sobriedad el trabajo de escrutinio del CNE, creo que es importante, le da cierta calma al país y te permite entender que creo va a trabajar del lado de la ley y no va a tratar de caotizar más un escrutinio y un sistema electoral que, como lo hemos visto en las últimas semanas y meses, ha tenido ya bastantes problemas como para que como para restarle legitimidad. Creo que ese primer mensaje que acaba de dar Guillermo Lasso este momento es interesante, es positivo, y creo yo que eso en cierta manera destraba o tranquiliza la crisis en este momento. Una crisis todavía en ciernes, pequeña, no es una gran crisis. Lasso habla de revisar 5.500 actas con novedades. Les recordamos a quienes nos están viendo que esta entrevista está siendo grabada después de una rueda de prensa que ofreció Guillermo Lasso acá en la ciudad de Guayaquil, en donde dijo que efectivamente, como tú lo decías, esperará los resultados oficiales. ¿Crees tú, Carlos, que estas 5.500 actas harán la diferencia? No lo sé, no lo sé. Tendría que ver yo qué tipo de base matemática permitiría a Lasso tener un poco más de confianza en que esas actas pudieran dar la vuelta en resultado. Vamos por partes. El conteo que se está dando lento sobre las actas escrutadas que están ya por llegar al 100%, ya está marcando una tendencia muy pequeñita entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso, pero que con el paso de las horas se ha ido como ensanchando a favor de Yacu Pérez. Hay un 13% de actas que son esas 5,000 a las que tú te refieres, que son más o menos un poco más de 1 millón de votos. Me parece que, no sé si es 1.080.000 o 1,5 millones de votos. Según Lasso, habló que eran más de 1,5 millones de votos. Sí, perfecto. Sí, habría que multiplicar esas 5,000 actas por 200 electores por acta y más o menos tenemos ese dato. Entonces él diría, bueno, hay que establecer qué tipo de daños puede tener esas actas, inconsistencias, para determinar si puede o no puede haber un voto a su favor. Si es que esas actas están dañadas o tienen errores, pues creo que sí tiene Lasso razón al decir esperemos a que esas actas sean resueltas. Porque una acta dañada en un margen tan pequeño de votación sí te pudiera generar algún cambio en la estadística, porque entendería yo que eso se va por fuera de la proyección matemática que te genera ya un cálculo estadístico bien hecho, bien regulado, sin errores. Entonces yo creo que su esperanza, más que por las pocas actas que faltan por escrutar, que son menos del 2%, él se escuda en las actas inconsistentes. Y él ha dicho, hagamos con tranquilidad, no tengo ningún apuro y voy a tratar de esperar con calma todo esto. Si yo pierdo por un voto, lo reconoceré, no voy a hacer relajo. Entonces creo que eso es un buen mensaje. Y me parece que es un buen mensaje, perdón que te interrumpa, es un buen mensaje que le obliga también a Yacu Pérez a tomar marca, a tomar la posición similar, ya no
complicarse con movilizaciones o causar el país porque puede ser contraproducente para él. Eso justamente te iba a preguntar porque acabo de revisar una entrevista en el medio digital La Posta y según se observa, hay mucha gente del movimiento indígena, del movimiento Pachacutic, agolpada en los exteriores del Consejo Nacional Electoral y hacen un llamado hasta en cierto punto un tanto, puede ser, llamando a las masas a que se preparen para una eventual octubre de 2019. Esto Claro, sería contraproducente para todo el país. totalmente contraproducente. Totalmente contraproducente porque eso significaría, si es que Yaku está tomando esa posición bastante eh, radical en un tema como este, puede desgastarlo. Recordemos que llega con un discurso de renovación, con un discurso de reconciliación, con un discurso de alegría, y creo que en ese sentido tiene que caminar la elección y el escrutinio en esta primera etapa. Si es que él vuelve a generar en Quito un problema que se nos vaya de las manos de orden pública, él podría estar anticipando un fracaso en su próxima candidatura. Es decir, recordemos que el señor Arauz necesita 19 puntos para ganar la presidencia de la República. El señor Yacu Pérez necesita 29 puntos, 30 puntos para ganar, 31 puntos para ganar la presidencia de la República. Entonces esos 31 puntos tienen que analizarse y tienen que cuidarse poco a poco. ¿Y Y si crees es tú que que hay eso un mal manejo político, un desmán, un ultraje a la ciudad de Quito, como se ha visto en momentos anteriores, él puede estar echando por la borda este discurso renovador con el que le ha permitido tener el guiño de mucha gente del centro político, no solo indígenas, en la primera vuelta? ¿Y crees tú que ese apoyo lo va a obtener ahora de todo el resto de partidos políticos? ¿Lo va a obtener Creo ya? que Creo yo que si Yacu Pérez se consolida su segunda vuelta, o sea, se pasa a la segunda vuelta, tiene grandes oportunidades como para atraer el voto de la izquierda democrática, que es un gran elector en este momento, son 16 puntos, y puede captar también el voto de o sea, el voto de muchos electores que pertenecen a ese 12% que votó por el resto de candidatos. Y creo yo que también puede concitar gran cantidad de votos relacionados con el movimiento. Creo que manejados más por una lectura anticorreísta, es decir, esta necesidad de que Ecuador dé un giro democrático distinto que deje en el pasado estos últimos 14 años de gobierno, creo que Yacu puede ser el depositario de esa voluntad. Entonces, en él está si es que coordina bien el trabajo de las bases de Pachacutic y les da orden y les da serenidad, o puede, por ganar unos votos en primera vuelta, mantener esos votos, complicarse su paso a la segunda vuelta, que puede ser complicado, ¿no? Para él, hablo en términos políticos exclusivamente. Pasamos a otro ámbito. Los resultados en la Asamblea también sorprenden. La mayoría, hasta ahora, de los votos escrutados pertenecen a UNES, luego le sigue Pachacutic, en un tercer puesto está la Izquierda Democrática y en un cuarto y quinto puesto aparecen los Social Cristianos y Creo. Habría una mayoría de izquierda en la Asamblea. ¿Cuál es tu lectura con respecto a esto? Bueno, sí es sorprendente el hecho de que sea la izquierda democrática una suerte de partido revelación en estas elecciones. Los buenos resultados que ellos tienen, creo, si mal no recuerdo, solo los tuvieron en el año 2002 y tal vez en el año 2006 en alianza con León Rodós. De esta manera, me parece a mí que sí se salió de muchas proyecciones la posibilidad de que la izquierda democrática amase un bloque interesante que puede superar los 15 asambleístas o un poco más. Me parece a mí que ellos tienen un gran desafío en sus manos, que es el de, el de mostrar el verdadero sentido del centro político en el país. Si bien ellos podrán funcionar como un vaso comunicante
con la izquierda más radical, sobre todo la de Pachacuti, ellos a su vez tienen que acercarse y tratar de entender la agenda que el Partido Social Cristiano, creo, van a tener en la asamblea con su bloque de más o menos 10, 12 asambleístas cada uno. Entonces, como el correísmo en estas elecciones también se reduce un poco, no se reduce tanto, todos los partidos políticos, mal o bien, serán importantes para estas próximas jornadas de legislatura. Entonces, no se pueden descartar ni menospreciar el favor o la ayuda que en un momento determinado pueda significar, creo, el Partido Social Cristiano o la Izquierda Democrática para Pachacuti. Y sobre todo, creo yo que todos estos partidos tienen que ir con una posición muy clara sobre qué tipo de agenda legislativa va a plantear el correísmo. Porque una cosa es un correísmo con Arauz de presidente, que tendría una lógica muy clara de cómo avanzaría su gobierno con sus propuestas, pero si Arauz no llegara a la presidencia y ya pues el presidente, tendríamos otra lógica de correísmo, quizás ya en una bancada de oposición, pero una bancada de oposición quizás un poco más programática en función de temas antes que de lo que hemos visto en estos 4 años, que es una revancha frente a Lenín Moreno. Creo que ese factor desaparecería de la Asamblea y eso sería importante. Carlos, y en un último tema, me gustaría conversar mucho más contigo, pero por temas de tiempo no nos podemos extender. ¿Cómo hacer que para las próximas elecciones no haya tanto candidato? El número fue sorprendente este año, en esta ocasión, y el voto se fraccionó. Mira que yo no le siento, a ver, me parece que es irresponsable, me parece que denota la poca seriedad y poco respeto que tiene el país por sus instituciones tener 16 candidatos. Creo que lo que hemos visto hoy, este país funciona políticamente, este país necesita políticamente de unas 4 o 5 fuerzas políticas. Creo que llevar la discusión a que en este país debería haber 2 partidos políticos me parece que no es la solución. Ya vimos lo que significó el correísmo, que en su momento de mayor apogeo tuvo una gran fuerza política y se volvió hegemónica y reclamábamos todos por mayor pluralismo. Creo que una asamblea y un Ecuador con 4 fuerzas políticas bien definidas creo que es importante, creo que es la realidad de nuestro país. También tenemos que pensar la política en función de lo que somos como sociedad, una sociedad divergente, llena de posiciones diferentes, pluricultural en algunos casos, y eso obliga a que haya una representación diversa. Entonces yo creo que tener 4 partidos políticos nos obliga a hacer una suerte de acuerdos electorales que yo no creo que sean graves. Y te digo esto porque si tú sumas los 12 candidatos que quedan por fuera de estas 4 grandes fuerzas, Arauz, Yacul, el candidato Lasso y el señor Herbas, por fuera de ellos hay 12 candidatos que más o menos se llevan adelante el 12% de la votación. Entonces yo creo que el 12% de la votación no es un fraccionamiento muy grave. Podía haberse reacomodado mejor en las otras fuerzas, pero no es un fraccionamiento tan grave. Son apenas 12 puntos. El resto de los votos, los 88%, está en 4 fuerzas. Entonces yo creo que eso es lo importante. Para el Pero que se futuro, ¿qué debería elecciones? reformar en unas próximas elecciones. Sí, yo creo que lo que deberíamos hacer en el futuro es hacer los ajustes al sistema electoral para evitar que haya tanta proliferación de partidos y sobre todo me parece a mí que es más importante que eso, debería el país tratar de trabajar en una suerte de consenso nacional para reestructurar el sistema electoral en su conjunto, que no es solo leyes, que es sobre todo la forma en la que está organizado el Tribunal Contencioso y el Consejo Nacional Electoral, con jueces y consejeros mucho más técnicos que políticos y que no nos generen a todos nosotros esta suerte de desconfianza permanente ante los procesos organizativos, ante los procesos legales, ante los procesos de inscripción, ante el proceso de escrutinio, ante el proceso de publicación, de legislación, que ha sido realmente tormentoso. Yo creo que el país tiene que en estos meses que vienen revisar ese sistema electoral y trabajar hacia adelante. Ojalá la política ecuatoriana del futuro tenga la fuerza para hacerlo. Me temo que no. Creo que van a haber otros problemas más grandes.
Estaremos atentos entonces y esperaremos los resultados oficiales que según el Consejo Nacional Electoral tomarían alrededor de 10 días. Esperemos que no se dilate más para ya conocer a ciencia cierta qué candidatos estarán en la segunda vuelta electoral. Bueno, faltan 2 meses para la segunda vuelta electoral, el 11 de abril. Entonces yo creo que 10 días más, 10 días menos para darle tranquilidad al país no es tan grave. Correcto. Gracias, Carlos. Gracias por tu tiempo. Un abrazo. Hasta la próxima ocasión.